Vamos con lo que fue la noche de ayer en el Bernabéu, pero creo que es de justicia empezar así. Bueno, otra noche más en el Bernabéu de Champions, otra noche eh, mágica, ¿no? Que bueno, luego el Madrid podrá ganar, perder, empatar, quedar eliminado, goleado, lo que sea en Inglaterra, pero al final la noche de ayer no la quita nadie. El gustazo que nos dimos ayer en el Bernabéu de otra noche de Champions. Eh, Reconozco que iba un poco la gente fría, yo iba un poquito frío al partido, un poco como al matadero, ¿no? Íbamos al partido, pero al final, una vez que entras en el estadio, una vez que ya no es necesario ni escuchar la música de la Champions, ¿no? Ya ves el ambiente Champions es un poco distinto que el de la Liga porque sabes que es más a cara o cruz, ¿no? Sabes que es más o lo haces bien o ya no vuelves. Al final el ambiente te envuelve y bueno, mucha gente se preguntaría seguramente, la pregunta habrá circulado por todas partes, ¿por qué el Madrid no juega siempre así, no? Bueno, las circunstancias de lo que hemos hablado durante muchos meses, ¿no? De cómo es la plantilla, de cómo está el equipo, de muchas cosas, ¿no? Pero también una pregunta que se hace mucha gente, por ejemplo, venía eso que hemos visto de Henry, ¿no? Que decía, ¿qué tendrá esa camiseta que cuando se la ponen los jugadores se transforman en otro? Me la voy a poner a ver si me crece el pelo, ¿no? Bueno, quizás a lo mejor no tiene pelo porque él decidió no ponérsela nunca, ¿no? Cuando estuvo en el Mónaco, tuvo la oportunidad de venir al Madrid. Al final prefirió irse al Atleti, bueno, al Arsenal, que es Arsenal, que es la versión inglesa del Atleti, y luego terminó jugando en el Barcelona, ¿no? Bueno, no jugando, o languideciendo lo que dices en el Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, él no la tiene porque no quiso, ¿no? Pero sí es cierto que es muy difícil explicar lo que pasa con el Real Madrid, aunque la explicación es simple, pero al mismo tiempo compleja, ¿no? Es un poco una incongruencia lo que digo, porque al final es algo simple, pero complicado de explicar, porque ¿cómo entiendes tú que año tras año vayan cambiando los jugadores? Temporadas hemos pasado, yo particularmente he conocido desde los últimos años de Benito, creo que lo iba a jugar Pirri, lo vi jugar en directo, luego llegó el Madrid de Los García, luego llega el Madrid con Juanito y Santillana, luego Stilique, llega la Quinta del Buitre, después llega el Madrid de los Ferrari, como decían, con Zucker, con Mijatovic, luego todo eso lo he visto y al final, todas las temporadas, lo que he visto yo, obviamente viene antes, ¿no? Pero todo lo que yo he visto, al final, todas las temporadas termina pasando lo mismo, ¿no? Es obvio que es algo que te enseñan ahí, es obvio que es algo que sale de la casa, ¿no? ¿Y qué es? Bueno, pues es la camiseta, el escudo, el estadio, el público, la mística, la magia, lo que aprendes desde que llegas al Real Madrid, ¿no? Han llegado jugadores con 25 años o con 28 años que lo aprenden en 5 minutos y otros que llevan 15 años también lo han aprendido, ¿no? Es la competición, la superación, cuando más difícil está todo, el equipo termina reaccionando. Yo sigo pensando que la eliminatoria no está ni mucho menos cerrada porque allí el amigo Joselito nos va a preparar alguna encerrona seguro y no quiero decir que necesariamente sea haciendo trampas, sino bueno, es lo típico, ¿no? El fútbol es un deporte de tópicos, ¿no? Y es lo tópico que se dice de, bueno, el tópico es, como metan un gol en los primeros 5 minutos, se meten en el partido. No muchas veces es necesario, ¿no? Lo pueden meter en el minuto 60 y te metes en el partido, ¿no? Yo creo que el Madrid allí lo va a pasar mal porque al final vuelves a tener un montón de bajas, pero espero que el Madrid pueda hacer un gran partido e insisto, como vamos a hablar de lo que pasó anoche, esta noche no nos la quita nadie, ¿no? Entonces vamos con lo que fue la alineación del Madrid. Tampoco teníamos muchas opciones, ¿no? De qué alineación podía tener el Real Madrid para este partido. Al final, esto son habas contadas, ¿no? El Madrid salía con Courtois, Arnold, Rudiger, Hausen, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Thiago, Pitats, Brahim, Guller y Vinicius, ¿no? Creo que es obvio que trabajó muy bien el partido de Arbeloa, lo trabajó francamente bien. Hubo jugadores
que dieron absolutamente todo, pero creo que aquí hubo una gran parte de trabajo del entrenador, ¿no? Yo recuerdo que cuando empieza el partido, Doku, en los 2-3 primeros minutos, arrasaba por la banda derecha del Madrid, ¿no? Era una cosa. Doku es un excelente futbolista, es un futbolista además con un regate en corto que te deja sentado, ¿no? Además con la velocidad que tiene, y a Arnold lo estaba pasando francamente mal, ¿no? En los 2 primeros minutos y después, pero como a la media hora o no sé, no recuerdo exactamente el minuto, ya se veía cómo le hacían las ayudas, cómo les hacía el apoyo, más jugadores, porque era imposible parar. A Arnold no podía pararlo, no es un gran defensor, ¿no? Entonces tenía problemas para pararlo, ¿no? Me gustó en la otra banda Mendy, la primera parte que jugó es una roca defensivamente, es un jugador muy difícil de superar, pero con los problemas físicos que tiene es complicado. Yo creo que no va a llegar al partido de Inglaterra, de Manchester, y entonces va a ser complicado, ¿no? Va a ser complicado ahí, porque en la segunda parte, cuando salió Fran García, eh, creo que le costó un poquito adaptarse realmente al partido y luego se metió, ¿no? Entonces, al final, si va a ser Fran García la solución o será Carrera, no lo sé. Ahí va a ser difícil. Las dos bandas van a ser difíciles porque ellos van a intentar muchas cosas, ¿eh? Entonces, bueno, esta vez voy a hacer un poco hombre por hombre. Como digo, Trent tuvo esos problemas, pero estuvo muy resolutivo y tiró de oficio muchas veces. Un par de pases un poquito arriesgados en defensa, pero supo solventar bastante la papeleta, aunque luego lo cambiaran. Y la verdad que estuvo bien el inglés, ¿no? Rudiger, al final es un titán ahí atrás, ¿no? Se nota que no es el mismo chico de cuando vino. Obviamente está más mayor, tiene esos problemas físicos casi congénitos ya y que van a ser permanentes, pero hizo un excelente partido porque es un capo ahí detrás, ¿no? Es un auténtico gerifalte en la defensa, ¿no? Hausen, ¿cómo me gustó Hausen? ¿Cómo me gustó? Es obvio que alguien le ha dicho, ya lo he comentado en otros vídeos, que alguien le ha dicho que tiene que ser más contundente a la hora de defender. Tuvo 3 o 4 acciones en las que, bueno, fue al corte a tirar la pelota afuera o a dar con contundencia. Creo que al final es lo de siempre, ¿no? Te vas a hacer un hombre, ¿no? Aquí en el Madrid te vas a hacer un hombre, pero la visión que tiene este chico, el dominio que tiene este chico, muy importante, ¿eh? Yo incluso lo pensé en algún momento, digo, bueno, este me está para jugar de medio centro, ¿no? Entonces, la verdad es que me gustó mucho Hausen ayer, me gustó muchísimo el holandeño, como le digo yo, ¿no? Porque es holandés malagueño. Entonces, a mí me gustó mucho. No me ha gustado que le pitaran, obviamente está verde, obviamente difícil, porque jugar en el Madrid no está al alcance de todos, pero creo que se está formando, que se está haciendo, y espero que esto no sea flor de un día, ¿no? Luego, bueno, podemos ir. Lo voy a dejar para el final. Voy a dejar a Fede, lo voy a dejar para el final, porque me gustó mucho Tchouaméni, fue el eje de todo. Obviamente intervino menos que otras veces y destacó menos que otras veces porque el equipo reaccionó muy bien en el centro del campo, pero Tchouaméni era ese punto en el que se dividía el equipo, ¿no? Yo creo que estuvo muy bien en el centro del campo. A mí me parece que es un jugador fundamental para el Real Madrid e insisto que quizás con un medio centro creativo podría ser otra clase de futbolista o no, pero quizás debería explorar un poquito eso, ¿no? A mí me volvió a gustar Tchouaméni porque robó los balones que tenía que robar, tocó los que tenía que tocar y al final parte fundamental en el centro del campo. Thiago Pitarch, me parece que el Madrid ahí tiene un futbolista que hay que saber tratar para no quemarlo ahora y quizás exigirle el que sea titular y olvidarte de él cuando vuelvan otros futbolistas, ¿no? Yo creo que es un jugador que hay que incorporar de inmediato a la plantilla del primer equipo como está haciendo Arbeloa y que siga jugando. Con muchos pocos minutos, que no desaparezca de las alineaciones cuando vuelvan otros jugadores que son más titulares o más famosos, ¿no? Yo creo que es un jugador eh, en el que el Real Madrid tiene ahí una pieza muy importante para el futuro. Me parece que es un futbolista con muchísimo recorrido, que puede jugar de muchísimas posiciones. Tuvo ese fallo que tuvo en la hora de sacar la pelota prácticamente delante de Courtois, que pudo ser un gol claramente del Man City, cómo reaccionó el portero belga, pero lo mejor de todo es cómo reaccionó, por ejemplo, Rudiger, cómo rápidamente fue a abrazarlo, como todos los compañeros fueron un poco a decirle, bueno, tranquilo, es un fallo, no pasa nada, hay que seguir mejorando y hay que estar más atento, ¿no? Yo creo que el Madrid tiene ahí un futbolista muy, muy importante. Brahim. Bueno, ya lo sé muchas veces. A mí estos jugadores que regatean y regatean, nunca me gustaron, ¿no?
obviamente tiene su calidad, son jugadores buenos, pero es cuestión de gusto, ¿no? A mí es un jugador que me parece que en algunos momentos puede ser necesario como revulsivo, pero ayer le dio al Madrid esa velocidad y esa quizás, no iba a decir picardía, pero no es picardía, es esa imprevisto, ¿no? Eso que nunca esperas por dónde va a salir, ¿no? Como el tercer gol de Valverde, como ese balón picado que mete dentro del área, eso solo te lo hacen jugadores como Brahim. Son ese tipo de futbolista, ¿no? A mí me gustó, creo que hizo un buen partido, creo que físicamente se vació y la verdad es que no estuvo mal el chico, ¿no? Arda Güler en algunos momentos es muy frío, y creo que está en una situación muy parecida a la de Hausen. Creo que se sigue formando, que sigue mejorando, que se sigue curtiendo, ¿no? Porque jugar en el Madrid es complicado. Tuvo 3 o 4 acciones técnicas en las que supo salir muy bien, tuvo otras en las que le cuesta. Yo no diría que le cuesta físicamente el girarse, ¿no? Si es un poco. Lo que creo que le cuesta un poco es. Bueno, me doy la vuelta y voy a iniciar la jugada. Porque, claro, el Bernabéu es el Bernabéu, ¿no? Al final la camiseta del Madrid pesa, ¿no? Y luego viene Vinicius. Bueno, yo estaba convencido de que fuera el penalti. Además, es donde estoy sentado. Estaba convencido de que fuera el penalti. No sé, daba la sensación. Yo, por dentro, no quise decir a nadie, pero por Dios que lo tiraba Fede. O sea, era obvio que lo tenía que tirar Fede. Fede ayer te dice 6 números y solo de la primitiva. O sea, entonces, estaba claro que el penalti lo tenía que haber tirado Fede, bajo mi punto de vista, ¿no? Yo pensé que lo iba a fallar porque estos penaltis que se demoran al final un poco, que se hace tanta. Me parece que al final termina siendo muy difícil para el delantero porque le da tiempo a pensar, o el lanzador, le da tiempo a pensar 17 cosas, ¿no? Le da tiempo a pensar el tiro por arriba, por abajo, por el lado, fuerte al medio. Bueno, tanto pensamiento no termina nunca siendo bueno, ¿no? Y vamos con Fede, ¿no? Fede, me habéis escuchado otra vez decir que el Madrid necesitaba líderes. Todo esto me tengo que decir. Hace 8 o 10 días estaba aquí diciendo, después del partido con el Getafe, que el Madrid no tiene alma, ¿no? Creo que el alma del Madrid es lo que he dicho antes. Lo que te enseñan en Valdebebas, antes en la Ciudad Deportiva, el escudo, la camiseta, la afición, las noches difíciles, los problemas. Creo que eso es parte del alma del Madrid, pero el equipo necesitaba líderes. Y otras veces he dicho, yo siempre he dicho que el líder del Madrid para los próximos años iba a ser Jude Bellingham. Y ayer volvió a salir Fede Valverde, que es algo que se le está reclamando desde hace tiempo, porque creo que cuando Toni Kroos le cede el número 8 y lo hace público, un poco de mi sucesor, no se refería a la posición. Yo creo que se refería un poco a que hay una persona que puede tener un liderazgo. Todo el mundo sabíamos que Toni Kroos era un poco la extensión del entrenador en el campo. Yo no creo que Fede sea eso, pero Fede ayer fue el hombre que lo hizo absolutamente todo. Robaba balones, ahora vamos con los goles, pero bueno, robó balones, fue de líder, ejerció de capitán hasta que salió Carvajal, hizo 1000 cosas y además 1000 cosas bien. Y ya es el segundo partido, porque hay que meter también, por ejemplo, el de Vigo, en el que Valverde vuelve a ser ese futbolista decisivo, ¿no? Vuelve a ser ese futbolista que al final tiene ese liderazgo que es muy importante en equipos como el Real Madrid y más en una situación como la que tiene el Real Madrid, ¿no? Yo creo que la noche de ayer de Valverde puede ser un punto de inflexión en su carrera y al final no sé si es que ha dado un puñetazo en la mesa, ha sido un día inspirado, yo espero que sean muchos más días así, en los que luego se ganará, se perderá, pero hay muchas formas de perder, ¿no? Hay muchas formas de perder. Vuelvo a decir lo mismo que dije en el partido del Celta, ¿no? El Madrid contra el Getafe tuvo 7 ocasiones de gol, un tiro al poste, no metió un gol. Contra el Celta tuvo 3 y ganó con un gol. Él tuvo 4 o 5 y volvió a ganar y ganó 3-0, ¿no? Entonces, el partido de Fede, el primer gol con esa asistencia del portero, ¿cómo sale? Cuando todos vimos la jugada en el campo, decíamos, madre mía, no podemos creer que se va a plantar solo. Se plantó solo delante del portero, le hizo el autopase que le hizo a Donnarumma y cómo al final es capaz de meter, donde hay hemos visto muchísimos futbolistas que han fallado goles así, porque es una cuestión física, como tú le metas el pie muy abajo, el balón se te va a ir por encima de la portería. Vas en carrera, tienes que tener mucha precisión para poder pegar ese balón rasito y que vaya entre los 3 palos, ¿no? Y al final lo hizo, ¿no? El segundo gol,
Ahí el segundo gol lo hizo con la otra pierna. O sea, entrando por el otro lado, con la otra pierna, el pase de Vinicius y cómo la engancha para machacarte, para rematarte. Ahí el portero, cuando ve la pelota, ya la tiene dentro. No le da tiempo a hacer muchas cosas, ¿no? Y el tercer gol con el balón picadito que le mete Brahim, esa jugada, ese sombrerito por encima del defensa. En la hora que vino del Crystal Palace, estará diciendo, al final, cómo clava el gol y cómo sale esa noche redonda para Fede y para el Madrid, ¿no? Yo creo que deberíamos de sacar un poco una enseñanza de esto. No podemos caer en la euforia porque el partido allí va a ser muy complicado. No es normal que un equipo con los jugadores que tiene el Man City pierda el partido así. Lejos de lo que seguramente no he escuchado nada, porque por temas laborales, obviamente estoy grabando el vídeo ahora porque no he tenido tiempo antes. Pero seguramente que estos esclavos del odio, estos asalariados de la envidia, que son la mayoría de los periodistas españoles, ya estarán diciendo que el Man City de equipo reconocible, vamos, que son muy malos, que es lo que ocurre siempre, ¿no? Siempre que el Madrid gana, el rival es que es muy malo, ¿no? No es mérito del Madrid. Yo creo que lo de ayer fue mérito del Real Madrid, lejos de que el Man City hiciese cosas bien, mal o regular. Creo que el Madrid hizo un partido muy bueno. Creo que Arbeloa supo leer muy bien el centro del campo. Ese hombre extra que tenía el Real Madrid. ¿Cuántas veces he dicho lo del el 4-4-2 o el 4-3-3? Era falta de personal. El centro del campo del Madrid tiene que tener más gente. Y el Madrid, esas transiciones que luego dijo Guardiola, que parece que es como un demérito, como un pecado, que el Madrid no pueda correr, que el Madrid. ¿Pero qué pasa? Que está prohibido. Esto es lo mismo que digo del portero del Madrid. No es que el portero del Madrid ha hecho 8 paradas. ¿Qué pasa? Que a partir de las 5 ya está mal. Es trampa, es doping. Es pagar al vicepresidente de los árbitros, es algo, no es nada ilegal, ¿no? Es simplemente que el portero del Madrid ha tenido que intervenir muchas veces. Ayer tuvo que hacer 2 o 3 paradas otra vez magníficas porque es un magnífico portero. ¿Qué pasa? Que al portero del Madrid no le van a tirar nunca. Entonces, que el Madrid no pueda salir a la contra, que el Madrid no pueda hacer transiciones, que el Madrid no pueda hacer contraataque, no pueda meter mano largo, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Que tiene que jugar como dice la gente, ¿no? Entonces, bueno, no la gente, sino estos fieles perros de sus amos, ¿no? Que son la mayoría de los periodistas a los que su antimadridismo asalariado por 3 monedas, seguramente lo tienen que sacar a flote, ¿no? Y pues seguramente estarán diciendo eso, ¿no? Que el Madrid jugó contra nadie y que el Man City muy mal, ¿no? Bueno, el entrenador es el inventor del fútbol, ¿no? Yo creo que si el inventor del fútbol ayer tuvo una mala noche, pues la querrá enmendar, ¿no? Por eso digo que el partido en Inglaterra no va a ser fácil. No va a ser fácil porque ellos se van dolidos, se va dolido Guardiola, se van dolidos ellos porque no es que tuviese la sensación de que le iban a ganar fácil al Madrid, porque a la Champions no hay nada fácil, pero sí la sensación de que, bueno, como somos mejores y ellos vienen en horas bajas, vamos a hacer lo que veníamos a hacer. Por eso está el mérito del Madrid. Ellos venían a hacer su labor y se encontraron con un Madrid desbocado, con un Madrid que en algunos momentos sacaba la pelota muy, muy, muy bien y que le ponía muchísimas dificultades, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo estaban ellos plantados en el campo. Ya sabéis cómo es el fútbol, que no es una cosa que sea siempre exacta, pero más o menos como estaban ellos plantados en el campo, ¿no? Era el dibujo que tenían ellos en el campo, más o menos, y luego cuando ellos defendían y vemos cómo estaba situado el Madrid, cómo el Madrid intentaba repartir los espacios de forma muy equitativa y cómo al final el Madrid tenía muchísimo más orden que hemos visto en otros partidos, porque en otros partidos era una auténtica locura. Sí es cierto que en algunos momentos esos balones cruzados que pasaban delante de la portería del Madrid daba la sensación de que el Madrid era una verbena en defensa y sí que lo pudo ser muchas veces. Pero así es como estaba plantado, por ejemplo, el Madrid cuando atacaban ellos, ¿no? Sí, se metía Tchouaméni algunas veces atrás, se metía, bueno, al final todo lo hable y el Madrid tenía que defenderse de un equipo tan difícil como el Man City, ¿no? Que no vendan ninguna mula ciega de que el Man City es un equipo, como he escuchado ahí al Cultureta, ¿no? A Santiago Segurola, el Cultureta. Digo lo de Cultureta porque además es polifacético. Lo mismo te pincha discos de los 60 en un garito, que te habla de la NBA, que te dice que su equipo es un equipo mítico, que es el Athletic Bilbao, que lleva 80 años jugando con patapum para arriba, que la cojan más cabezón, que te desatas con fregadero o te organizas una comunión. El tío sabe de todo, todo de una forma muy culta. Pero que el Man City es un equipo en formación. Ya, hombre, sí.
lleva 14 años el entrenador y es un equipo en formación. Joder, pues es un equipo en formación, el de Guardiola, el de Arbeloa, que lleva 2 meses. Entonces, bueno, tienes que escuchar estas barbaridades y estas cosas, ¿no? Yo creo que el Madrid hizo un gran partido de Champions que quizás el sábado con el Elche no va a ser igual, ¿no? Vamos a ver otra versión del Madrid, volviendo a pensar en el que el martes hay que rematar la faena, porque vuelvo a insistir, y va, pesimista, ¿no? Como dice José María, mi compañero de Scoutinaga, me dice que soy el madridista más pesimista que conoce, ¿no? No, es que alguna me he comido, ¿no? Eh, creo que el Madrid ahí lo va a pasar francamente mal. Lo va a pasar francamente mal porque ellos no pueden darle otra noche a Haaland como le dieron ayer. No hubo balones para Haaland. Y no solo por el mérito del Madrid, sino que ellos tampoco. eh, a ver, no por el mérito de que Rudy que le sacara todos los balones de cabeza o le sacara los balones por abajo, no. O no por el mérito de que ellos. No, el Madrid no les dejó muchas veces maniobrar en algunas acciones, pero el Man City tiene que hacer otro tipo de juego para poder sorprender al Madrid. No es que lo hiciesen mal, es que para sorprender al Madrid hacía falta más. Creo que allí ellos le van a dar muchas vueltas al asunto. Guardiola va a estudiar muchísimo, muchísimo al rival, igual que lo estudió Arbeloa para el partido de ayer, y el Madrid allí se va a encontrar con muchas dificultades, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar un poco lo que dijo ayer Arbeloa, porque al final es interesante escuchar lo que dice el entrenador, porque hubo un par de preguntas que, bueno, pues es de esta gente que junta sus letras, coge su alcachofa, lo que dice que son periodistas. La mejor prensa deportiva del mundo. Esto le preguntaban a Velo. No sé si es el mejor partido de tu equipo desde que estás aquí y qué sientes cuando ves que un jugador como Fede Valverde, del que dijiste que tenías que recuperar su mejor versión, hace un partido como el de esta noche. Bueno, creo que ha sido el partido donde más hemos seguido el plan que teníamos. Creo que hemos sido hoy un equipo con mayúsculas, que es lo que necesitamos ser para ganar cualquier partido. Está claro que, lo dije desde el primer día, que este vestuario está lleno de grandísimos jugadores, pero necesitamos ser también un gran equipo para ganar al Manchester City o para ganar al Elche, y eso es lo que necesito que mis jugadores crean, que tienen que ser un equipo, tienen que tener mentalidad colectiva, tener claro lo que queremos hacer cuando no tenemos el balón, lo que queremos hacer cuando tenemos el balón. Son futbolistas evidentemente con una calidad diferencial, pero son mejores aún si todos tienen una misma idea y si la cumplen como han hecho hoy. Bueno, se le ve contento, se le ve satisfecho de lo que ha hecho el Madrid, se le ve pensando un poco en hay que repetir más veces esto, ¿no? Yo creo que es lógico lo que dice el entrenador. Hay jugadores de mucha calidad, pero que no lo han estado demostrando, ¿eh? No es la sensación de, bueno, es que ahora somos los mejores, no. El Madrid hizo un gran partido, pero esos jugadores de calidad tenían que salir. Estos jugadores han estado en otros partidos que ha hecho el Madrid este año lamentable, y ayer lo hicieron muy bien. Por lo tanto, la sensación que da en esta respuesta a Arbeloa es de esto tiene que repetirse más. Valverde, sí, sí. Pues nada, muy feliz por él, porque por lo que hemos hablado desde el primer día, por lo pesado que soy con él. He estado pensando muchas veces que no sé si al final me va a acabar odiando de lo pesado, de las chapas que le pego, de intentar transmitirle lo importante que es para el vestuario. Yo creo que es el Juanito del siglo XXI, lo he dicho antes en las frases. Creo que es un jugador que representa lo que es el Real Madrid a la perfección, que es uno de los líderes y lo va a ser durante mucho tiempo, que la afición, si se siente reflejado en alguien, es en Fede Valverde. La noche que ha tenido hoy pues me llena de orgullo que le haya pasado, porque creo que se la merece, porque es un refuerzo a tanto sacrificio, a empujar cuando las cosas van mal, estar siempre el primero, predicar con el ejemplo y liderar como lo está haciendo. Creo que se lo merece mucho y estoy súper feliz por él. Bueno, la palabra de Arbeloa ahora mismo sobre Valverde, me quedo con lo de Juanito del siglo XXI. Que te coloquen esa vitola, que te coloquen ese cartel de ese Juanito. Bueno, para los que lo vivimos muchas veces en directo, lo que vimos muchas veces a Juanito, vimos muchas remontadas y vimos muchas acciones de Juanito. Partidos buenos, malos y regulares, ¿eh? Siempre digo la misma frase, pero es así. Que te coloquen la vitola el cartel de Juanito del siglo XXI,
es una responsabilidad enorme. Yo no sé qué pesa más, si que Toni Kroos te dé en el Bernabéu el número 8 o que te diga el mejorito del siglo XXI. Creo que todo esto va encaminado por lo que he dicho al principio, ¿no? Es un poco lo que anunciaba Toni Kroos en plan, este tiene que ser un líder, ¿no? Y bueno, si se hizo ese casting para líder que quedaba abierto y va a ser Fede, de momento a mí me gusta, ¿no? Que sea así, ¿no? Preguntar si es una victoria muy de entrenador. Lo que hemos visto desde fuera es que has pasado por encima de Pep Guardiola, que ha hecho muchas eliminatorias en Champions, es tu segunda. Si hoy, ¿cuánta culpa tiene Arbeloa del partido que ha hecho el Real Madrid? No, lo primero, ni me acerco a querer compararme con Pep Guardiola y con la historia que ha hecho en el mundo del fútbol, con todo lo que ha ganado, con todo lo que supone. Creo que es uno de nuestros grandes rivales y Madrid tiene un rival como Pep y también cada vez que hemos conseguido superarle, creo que eso engrandece al Real Madrid por la magnitud del rival que teníamos enfrente. Y como he dicho antes, lo que me llena de felicidad con este equipo es el compromiso, el esfuerzo, pero sobre todo el que hayan creído, ¿no? en ese plan que teníamos, que lo hayan llevado a cabo como lo han hecho desde el principio hasta el final, todos los jugadores. Es cierto que hemos tenido días para preparar este partido, cosa que no nos ha pasado con muchos otros, que no hemos tenido mucho tiempo para preparar casi ningún partido. Y por suerte pues todo lo que hemos trabajado ha salido en el campo y es un gran premio para los jugadores, ¿no? Saber que lo que preparas, si luego eres capaz de creer en ello como lo han hecho, pues hay veces que tiene recompensa. Bueno, volvemos a lo mismo que he dicho antes, ¿no? Hay que seguir trabajando porque eso hay que repetirlo, ¿no? Por supuesto que no puedes igualar a Guardiola y porque la haya ganado una vez, ¿no? Guardiola es un entrenador que ha conseguido muchísimos éxitos con sus formas, sin su forma. Ayer el Madrid le gana un partido y eso le va a doler a Guardiola para que se lo pongan más difícil todavía. Entonces el Madrid tiene que rematar esa faena y Arbeloa tiene que rematar esa faena, pero empezar a reconocer los méritos que tiene Arbeloa, ahí están, ¿no? Yo soy de los que dije que el Madrid se había pegado un tiro en el pie, ¿no? Porque el riesgo que cometió el presidente del Real Madrid o la Junta Directiva del Real Madrid nombrando a este entrenador, que era el entrenador de Castilla, entrenador del primer equipo, si te sale mal, el estadio se va a convertir en un volcán, ¿eh? Entonces, de momento se ha ido trampeando bien mal, pero en la noche de ayer, por lo menos es un mérito que hay que reconocer a Arbeloa, que hay algunas cosas que ha cambiado y quizás está teniendo, no es que Xabi Alonso tuviese excentricidades, ¿no? Creo que Xabi Alonso quiso hacer un cambio de Real Madrid muy radical, cambiar de un estilo que era el de Ancelotti a un estilo mucho más moderno, mucho distinto, que era algo que reclamaba yo, ¿no? Pero quizás la forma en la que lo hizo fue demasiado rápido y hay algunas cosas que llevan un proceso, ¿no? Y creo que lo está haciendo Arbeloa. Realmente si lo está haciendo bien o mal ese proceso para cambiar al Real Madrid, algunas de las cosas que se hacían antes por un estilo distinto o más moderno, de todo, cuando lo vamos a ver realmente va a ser al final de la temporada, ¿no? Vamos a ver si ese proceso ha sido el adecuado o cuántos cambios ha habido de los que necesita el Real Madrid. COPE. Quería preguntarte cómo se explica la transformación del Real Madrid, además un Real Madrid este año con tantos altibajos, que es capaz de perder contra el Getafe en su casa y hoy hacer esta exhibición contra el Manchester City, y sobre todo cuando tú has dicho antes a nuestros compañeros en la Flash, en Movistar, que nosotros no creíamos, que tú sí, pero tú ¿era creencia o deseo? ¿Creencia? ¿No os ha nada convincente? ¿No? Ah, vale. No, yo entiendo perfectamente. Por el rival que teníamos enfrente, porque tú ves el equipo que ha sacado Pep y ves los jugadores que ha metido al campo en la segunda parte, y estamos hablando de una de las mejores plantillas de Europa, no 11 jugadores, tiene 20 futbolistas buenísimos todos, de un nivel altísimo, por cómo venían jugando con tantas victorias seguidas, con un rendimiento muy alto. También, bueno, entiendo que nosotros, pues, con muchísimas bajas de jugadores fundamentales, de líderes y de los jugadores que marcan las diferencias en estos partidos, pero somos el Real Madrid y el Real Madrid es capaz de todo, no es inferior a nadie. Dije que les íbamos a mirar a los ojos y creo que lo hemos hecho.
Así que muy feliz porque cada cosa que digo es porque creo en ella y bueno, pues hoy se ha demostrado que alguna vez, no muchas, puedo tener razón. Bueno, ya lo dijo en la anterior pregunta y es así, ¿no? Cuando nos dicen que si le ha ganado a Guardiola, que si no. La victoria era muy importante por la magnitud del rival. Efectivamente, vuelvo a decir aquí lo de la plantilla, el Man City tiene un plantillón y yo lo he contado muchísimas veces, vamos, no es ningún secreto mío, ¿no? La grandeza de tu victoria se ve por el tamaño de tu rival, ¿no? Que le ganes a un equipo pequeño por 6 goles no significa nada, es algo normal, pero que le ganes a un equipo como el Man City de ahora, de esta época del Man City de los últimos años, tiene muchísimo mérito, porque el plantillón que tiene el Man City es espectacular. Entonces aquí está reivindicando él, que quizás era el único que quería, ¿no? Si lo comparas conmigo, sí, yo no creía. Yo estaba convencido de que nos iban a dar un meneo. Yo hubiese firmado el 0-0. Yo estaba convencido de que lo que teníamos que conseguir es que la eliminatoria no acabase en el Bernabéu. Entonces, bueno, yo al final soy, como dice José María, el madridista más pesimista del mundo. Buena pinta lo de Mendy. No sé si no tiene buena pinta, es que es muy difícil que llegue para el martes, o es pronto para hacer ese diagnóstico. Bueno, es pronto, pero es difícil, creo, ¿eh? Y no lo sé porque habrá que hacerle pruebas, pero es difícil que llegue y ya que me preguntas, darle las gracias a Ferland porque corríamos un riesgo después de tanto tiempo que jugase 2 partidos seguidos, pero bueno, pues es un chico excepcional y bueno, los 90 minutos de Vigo, los 45 minutos de hoy ha demostrado su capacidad como futbolista y el nivel que tiene. Quería preguntarte si te has quitado un peso encima. Por los días antes del partido se ha leído de todo, hemos contado de todo, no hemos dado al Madrid como favorito, yo me incluyo. Y no sé si eso, hoy salir aquí con ese 3-0 te quita un peso encima en algún... No, mira, estoy muy feliz por el público, que creo que se merecía una noche así. Creo que se la merecía después de la temporada que estamos teniendo. Creo que una noche como esta en Champions contra el Manchester City han disfrutado muchísimo y por mis jugadores. Porque no es fácil todo lo que están teniendo que gestionar. Somos el Real Madrid, sabemos la exigencia que tenemos, pero está claro que hay muchas circunstancias que tampoco nos están ayudando mucho y muy felices por ellos, ¿no? Por lo que he dicho, por el esfuerzo, por el trabajo que han hecho, porque han creído en ellos mismos, porque han empujado sin parar y se merecían una noche así que bueno, que parece que también estamos celebrando, pero nos quedan 90 minutos de mucho sufrimiento en Manchester, es lo primero que les he dicho, esto no está acabado ni mucho menos. Conozco y ellos conocen bien a los jugadores que están en el vestuario de enfrente, el ambiente que hay siempre en Manchester, el entrenador que va a volver a darles 747 vueltas al partido. Sabíamos que algo nos tenía preparados y hemos visto la alineación y bueno, pues nos lo ha confirmado Pep. Así que nada, quedan 90 minutos de mucha pelea si queremos pasar. Bueno, primero lo de Mendy, lo he dicho al principio, una roca. Mendy es un defensor extraordinario, luego en ataque se le van apagando las luces y ya llega un momento en el que no ve nada. Pero sí, una pena que no esté para la vuelta porque es un jugador muy importante en defensa, yo creo que no va a estar. Y ahí el Madrid, pues bueno, pierde un baluarte, ¿no? Luego, pues bueno, lo que esta gente de estos alcachoferos y esta prensa que tenemos maligna, que odia al Real Madrid por las consignas que le dan sus jefes y porque además están buscados, ¿no? Son personas que solo sirven para eso. Es imposible que el 90% de los periodistas odien al Real Madrid, ¿no? Pero bueno, pues, si los buscas y los encuentras, ¿no? Dicen que es peloteo, ¿no? Yo creo que es reforzar la plantilla del Real Madrid, reforzar la moral, reforzar lo bien hecho. Yo creo que no hay nada malo en que el entrenador haga eso, a todo lo contrario. Creo que lo lógico que tiene que hacer un entrenador de puertas para afuera, luego de puertas para adentro tú tendrás que solventar tus problemas, ¿no? Y sobre lo del partido de vuelta, efectivamente, parece ser que ya no soy yo el único, el madridista más pesimista del mundo. El partido de vuelta va a ser una encerrona. Ellos en el partido de vuelta van a apretar, pero no lo puedes imaginar. O sea, los ingleses apretan muchísimo, la afición va a apretar muchísimo y eso va a ser una caldera, y si no al tiempo. Porque yo conozco muy bien Inglaterra, sé perfectamente cómo es y el partido de vuelta va a ser muy difícil. Quizás tiene un campo un poco abierto, pero en otros estadios ingleses el ambiente es muy complicado. Entonces el partido de vuelta es muy complicado. Sobre el penalti de Dini.
Con Xabi Alonso, el orden de lanzadores era Mbappé, Vini, Bellingham. No sé si tú también tienes ese orden de lanzadores y hoy, al no estar esos dos, ¿ha lanzado Vini o ha decidido el tirarlo? No, el lanzador es Vini y muy contento de ver cómo ha reaccionado el Bernabéu y cómo le ha aplaudido. Y si me lo permites, si la técnica que él utiliza para el lanzamiento, si te parece que es la técnica que complica. Vamos a mantenernos en una pregunta, por favor, que hay muchas preguntas hoy, ¿vale? Bueno, se ríe Arbeloa porque ya empezamos con las cosas, ¿no? De la prensa de aquí, ¿no? De la prensa esta hay gente que dice que es la prensa del corazón del deporte, ¿no? Yo siempre dije que la prensa del corazón, si hay que colocarla geográficamente, en la prensa de la bragueta, ¿no? De la entrepierna sería, ¿no? En todo caso. Pero esta prensa amarilla, sálvame, ya estaban con lo de Vinicius enredando, ¿no? Bueno, yo no sé si el saltito o no, la han tenido que cortar porque querían hacer 25 preguntas. Pero bueno, yo no sé si el saltito o no, yo sabía que lo iba a fallar porque es cuestión muchas veces de lo que ves en el campo, ¿no? Yo nunca he visto a Vinicius tan tocado, ¿eh? Yo nunca lo he visto, ha estado 10 minutos groggy, ¿eh? El chico ha estado 10 minutos groggy porque... Y lejos de tener, que vaya a tener celos de la noche de Valverde ni zarandaja de esa, ¿no? Yo creo que el chico estaba tocado porque obviamente en lo que va de año es un jugador que ha mejorado muchísimo, estaba en una progresión ascendente y creo que él no entraba en sus planes fallar ese penalti, ¿no? Yo vuelvo a decir lo que he dicho antes, cuando te demora mucho en tirar el penalti, el lanzador cada vez lo tiene más complicado, ¿no? Y bueno, dejo aquí un poco ya la rueda de prensa. Creo que fue una buena noche de Champions, una buena noche del Real Madrid y una buena noche de Fede Valverde, ¿no? Así que bueno, nos despedimos un poco con el homenaje a Fede, al partido que hizo. Y bueno, suscribiros al canal y a ver si podemos seguir con más alegrías como esta en los partidos que vienen ahora, que son difíciles, pero muy difíciles. Así que bueno, hasta el siguiente vídeo y como siempre digo, ¡a la madre! ¡Oh, cómo te queremos, pajarito! ¡Oh, cómo te queremos!